Agostina Scioli y Darío Misraji. ¿Qué tal, Agostina y Darío? Mucho gusto. Te saludo desde la sala de redacción de Canal 13, Tele 13, ¿no es cierto? Uno de los principales canales de noticias aquí en Chile, en la capital, en Santiago. Y hemos estado siguiendo muy de cerca la elección presidencial al otro lado de la cordillera. De hecho, estuvimos cubriendo las PASO, las primarias en agosto, y ahora toca cubrir las elecciones presidenciales en Argentina. Una elección que, aunque ustedes no lo crean, es muy relevante para nosotros acá. Primero que todo, bueno, lo que es obvio, ¿no? Porque somos vecinos, limítrofes, ¿no es cierto? Un tema geográfico, pero además porque la mayor cantidad de chilenos que no vive en territorio nacional, es decir, en Chile, vive en Argentina. Se estima que más de 360.000 chilenos viven en Argentina. Por lo tanto, lo que ocurra al otro lado de la cordillera y que finalmente tenga este deber de gobernar en la Casa Rosada tiene un impacto muy importante para nuestro país. Catalina, yo hacía referencia recién a un hecho, no sé si inédito, pero al menos que llama la atención, y que uno de los candidatos es ministro de Economía, en una economía muy golpeada en la Argentina. ¿Hacen referencia a eso en Chile, al igual que al fenómeno de Milei? Absolutamente, sí. El tema de, bueno, los índices de pobreza, sobre el 40% que están viviendo ustedes, también la inflación interanual que ya alcanza los 3 dígitos, ¿no es cierto? Todas esas, todos esos factores, por supuesto que también los tenemos muy en cuenta, y el hecho de que un actual ministro de Estado se esté candidateando para presidente, sin duda es uno de los factores que estamos, ¿no es cierto?, informando a través de las distintas ediciones. Y el factor Milei también, ¿no es cierto?, un personaje bastante controvertido, que también genera muchísimas opiniones divididas. Es también algo que, por supuesto, llama muchísimo la atención aquí al otro lado de la cordillera, de todas maneras. Bueno, un factor Milei, Catalina, que tiene un vínculo muy claro con hoy uno de los principales referentes de la política chilena, que es José Antonio Kast, el líder del Partido Republicano, que viene de obtener un triunfo aplastante en las elecciones para el Consejo Constitucional. El Partido Republicano de Kast tiene hoy la mayoría. ¿Cómo se ven esos vínculos justamente entre Kast y Milei? Sí, mira, la verdad es que, bueno, la relación que ellos han tenido no solamente comenzó ahora para esta elección, para esta campaña electoral. Hace años ya que existe una relación muy cercana de José Antonio Kast, que tú decías, ex candidato a la presidencia aquí en nuestro país, y quien ha tenido, como tú dices, su partido ha tenido un muy buen desempeño en el proceso constituyente, con Javier Milei. De hecho, hace no mucho tiempo, en agosto, Javier Milei visitó nuestro país y se reunió con José Antonio Kast. Pocas veces viene Milei a nuestro país, pero las veces que viene se ha reunido todas las veces con José Antonio Kast. Tienen muchas de sus políticas, de su forma de pensar muy parecida a la idea, ¿no es cierto?, de reducir el Estado, esta idea libertaria, ¿no?, y estar contrarios al aborto. Son algunas de las ideas que los unen a estos dos personajes. Sin tener, Catalina, todavía el escenario definido, porque no se conocen los resultados, inclusive no sabemos si habrá segunda vuelta y conoceremos al presidente argentino recién en noviembre, pero con un Gabriel Boric en el poder en Chile, ¿cómo imaginan podría ser las relaciones con la Argentina en caso de que ganara, por ejemplo, Javier Milei, o en caso de que ganara Patricia Bullrich? Porque, bueno, Sergio Massa, sabemos, es de la misma corriente política que el gobierno actual, ¿no? Es oficialista, pero digo, planteando estas dos posibilidades. Claro, bueno, es la gran pregunta que todos se hacen, ¿no? Si llegase a salir Javier Milei como el próximo presidente, es sin duda una de las grandes interrogantes. Y te voy a decir por qué de forma concreta. Porque la vez que vino Javier Milei a nuestro país en agosto, un par de semanas nada más antes de las primarias, él dijo en entrevista con nosotros que ojalá ustedes, refiriéndose a los chilenos, tengan la suerte de algún día poder sacar al empobrecedor de Gabriel Boric. Ese ha sido el tono de, ¿no es cierto?, las declaraciones de Javier Milei en contra del actual presidente chileno. Por lo tanto, tal como tú dices, es una gran interrogante el cómo, en caso de que Javier Milei llegue a la Casa Rosada, cómo va a ser esa relación que, hay que decirlo, entre Chile y Argentina ha sido fundamental en los últimos años, la relación bilateral. Y claro, es la gran interrogante que muchos se hacen.
cómo dos candidatos de ideologías completamente opuestas van a poder, digamos, relacionarse aquí al sur del continente. Bueno, en relación con esto, recordemos, una de las declaraciones que ha hecho Javier Milei respecto de su política exterior es: yo no negocio con comunistas. Y esto es importante aclararlo. Gabriel Boric uno no puede decir que es comunista, uno lo ubica en la izquierda, sí, pero no es comunista. Tiene al Partido Comunista entre sus aliados, pero él no pertenece al Partido Comunista. Ahora, para Milei es comunista prácticamente cualquiera que no se identifica con el partido, derecha, con las ideas sí, más libertarias, ¿no? sí. Con lo cual, él planteó, lo dijo esto explícitamente en relación a Lula da Silva, ni hablar respecto de Ortega en Nicaragua o de Nicolás Maduro, pero uno imaginaría que si cumple con su palabra, no habría relaciones con Chile en caso de que Milei sea presidente. Digo, esto desde el lado de la gente que se dedica a las relaciones exteriores en Chile, ¿es visto con preocupación, Catalina? Los analistas sí, te dirían que es un factor a considerar. Tanto el hecho de que, bueno, cómo va a gobernar Javier Milei, si es que llega a gobernar, digamos, si va a poder o no cumplir sus promesas de campaña, en fin. Y claro, cómo va a ser esta relación bilateral con Chile en el caso hipotético que así sea, ¿no es cierto?, que logre llegar al sillón presidencial. Es sin duda un tema que tiene muy atentos a los analistas y a todos aquí al otro lado de la cordillera, de todas maneras. Bueno, parte de los interrogantes que se han planteado también aquí en nuestro país, ¿no? Javier Milei representa, por un lado, lo nuevo, pero también lo desconocido. Y esta palabra que vos utilizabas, Catalina, gobernabilidad. ¿Tiene garantizada la gobernabilidad Javier Milei? Otra de las cosas que se va a definir hoy es la conformación del Congreso. E independientemente de quién resulte presidente de la Argentina, lo que sí se sabe es que el Congreso tendrá un cambio radical y que van a ingresar muchos libertarios y que pierden bancas Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, ¿no? El oficialismo. Así que, independientemente de quién resulte presidente, va a haber que negociar, van a tener que tener la posibilidad de negociar con otros bloques para sancionar leyes. Y otra de las cuestiones de política internacional, se habló poco en la campaña, prácticamente no se habló. No fue tema de debate, además, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido es otro de los puntos. Por eso, desde aquí, desde DNews, nos interesa saber también cuál es la visión que tienen afuera sobre estas elecciones tan importantes aquí en nuestro país, en la Argentina, ¿no, Catalina? Sí, absolutamente. Y te puedo contar que ahora mismo nuestros equipos están desplegados. Nosotros tenemos a 2 periodistas en la ciudad de Buenos Aires cubriendo esta elección. Uno está acompañando, ¿no es cierto?, a Sergio Massa, siguiendo sus pasos muy de cerca, todo lo que ha sido la elección, ¿no es cierto?, y la espera ahora en los búnkers, a la espera de los resultados electorales. Y también contamos con un periodista que está siguiendo a quien estamos viendo en pantalla ahora, ¿no es cierto?, a Javier Milei. Así que contarles que aquí, por lo menos al otro lado de la cordillera, en Chile, estamos muy pendientes a esto que se espera y es una de las elecciones más importantes en Argentina en décadas, ¿no es cierto? Y, digamos, para nosotros es casi igual de importante que para ustedes, no al mismo nivel, por supuesto, porque es su presidente, pero para nosotros también es muy importante. Sí, dime, Agostina. No, me había quedado pendiente en cuanto a Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio, que lo hablábamos también con Darío, era una de las principales fuerzas de nuestro país. De hecho, las últimas elecciones, bueno, estaban polarizadas, ¿no?, entre Juntos por el Cambio y el peronismo, si se quiere, y después entra en juego ya Javier Milei. Pero se habla de Juntos por el Cambio y de la caída que ha tenido también en las PASO y que ha perdido en algunas provincias donde históricamente había ganado. ¿Se habla de lo que sucedió con el partido del expresidente Mauricio Macri? Sí, se habla muchísimo de esta idea, ¿no es cierto?, de que ya el bipartidismo de alguna manera se ha ido acabando en Argentina, si se pudiese decir de alguna manera, o de alguna manera ha entrado este outsider que viene, ¿no es cierto?, a romper con ese bipartidismo tradicional en Argentina. Si pudiésemos hacer un símil, Patricia Bullrich sería algo muy similar, por ejemplo, a un Sebastián Piñera en nuestro país, ¿no es cierto?, una derecha conservadora. Claro. Y por lo tanto, sí, claro, hemos también estado muy pendientes a eso que ha sido bastante sorpresivo. La derecha que ha tomado un giro y que ha optado por votar o preferir más bien a un candidato que viene a proponer, digamos, nuevas ideas, un outsider ajeno, digamos, a la política, que es Javier Milei. Así que, por supuesto, vamos a estar muy pendientes. Pero sí, contestando tu pregunta, sí hemos estado muy pendientes a este factor y al debilitamiento que ha sufrido el partido Juntos por el Cambio.
Una de las cosas que vemos siempre cuando hacemos la recorrida por América Latina es cómo hay procesos que se parecen mucho de un país a otro. Vos decías recién, Agostín, algo importante, que es que gane quien gane no va a tener el control del Congreso, pero específicamente va a ser muy débil la posición si Milei es presidente, porque no va a tener ningún gobernador, porque no va a tener, a menos que haya alguna sorpresa hoy en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires, que es donde puede llegar a ser competitivo, porque va a tener el menor número de diputados y de senadores, y además porque él no tiene ninguna experiencia. Y ahí me gustaría, Catalina, preguntarte, ¿cómo fue el caso Boric en Chile? Porque la verdad es que uno dice, ideológicamente están en las antípodas, ahora en eso se parecen, digo, vienen de partidos chicos con escasa experiencia, ¿y cómo fue esa relación? ¿Me podrías repetir la pregunta? Claro, digo, ¿cómo le resultó a Gabriel Boric, teniendo tan poca experiencia política y teniendo una base de sustentación de su propio partido chica en el Congreso y teniendo poco poder territorial, cómo le resultó de complejo el desafío de gobernar con esos antecedentes y con esa fuerza? Sí, bueno, ha sido complejo, ha sido sumamente complejo porque justamente, ustedes ya lo adelantaban, ¿no? La necesidad de generar acuerdos y poder negociar, o sea, no basta con solo llegar a la presidencia y bueno, ya está, voy a poder de alguna manera plantear todas mis promesas de campaña. Boric ha tenido que también enfrentar, ¿no es cierto?, una resistencia de parte de la oposición, ¿no es cierto?, las reformas, las distintas reformas, la reforma tributaria, en fin, que hasta el momento no le han resultado justamente porque no consigue los votos necesarios para que puedan pasar y convertirse finalmente en ley. Así que sí, yo te diría que sea quien salga presidente en Argentina va a tener que enfrentarse a desafíos probablemente muy similares a los que está enfrentando Boric, porque claro, no cuenta con la mayoría en el Congreso y bueno, naturalmente van a tener que llegar a acuerdos como ustedes ya adelantaban. Te agrego una pregunta más en relación con esto. ¿Tuvo luna de miel o cuánto duró la luna de miel de Gabriel Boric? Porque también venimos viendo mucho en América Latina que los presidentes tienen cada vez menos tiempo para responder y dar justamente alguna muestra de efectividad en el gobierno. Bueno, sí, la verdad es que la aprobación ha ido bajando en los últimos meses. Eso sí ha sido una tónica, ¿no es cierto? La aprobación de parte de la ciudadanía ha venido a la baja. En un momento, claro, había un descontento, había un sentir en nuestro país de que había un desprestigio de la clase política, ¿no? Y el hecho de que Gabriel Boric viniera como un joven a proponer nuevas ideas fue algo que, al parecer, todo esto te lo digo a partir de las encuestas, ¿no? Parecía un camino. Ahora, las encuestas, claro, muestran que ha habido un debilitamiento en cuanto a su aprobación, su popularidad ha ido a la baja. Así que bueno, vamos a ver ahí cómo sigue avanzando, pero eso es lo que te puedo informar al menos de cómo ha sido estos 2 años al mando de la presidencia aquí en Chile. Catalina, ¿qué análisis hacen del kirchnerismo además? Digo, la figura de Cristina Fernández de Kirchner, a quien no se ha visto muy presente, al menos no en los últimos meses. Hoy cuando fue a votar, después vamos a estar repasando también sus palabras, quiso desprenderse del gobierno de Alberto Fernández, de alguna manera diciendo, bueno, yo estuve en desacuerdo, lo planteé en su momento, que había funcionarios que no funcionan y lo planteé algunos meses atrás, hasta años atrás. Despegándose de lo que ha sido esta gestión, no me hicieron caso, ¿no? Y esa famosa frase que ya habíamos conocido, funcionarios que no funcionan. ¿Cómo ven la figura de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cómo ven al kirchnerismo? Sumamente fuerte la figura del kirchnerismo al otro lado de la cordillera. O sea, yo te diría que mucho se habla de que quien gobierna en Argentina, más que Alberto Fernández, es Cristina Fernández, te diría. Esa al menos es la percepción, la visión que se tiene a nivel regional, o al menos aquí en nuestro país, ¿no? Hemos también estado muy pendientes, bueno, a las distintas causas que se han abierto, digamos, en su contra. También, ¿no es cierto?, este ataque que sufrió hace unos meses ahí muy cerca de su residencia. Digamos, la figura de Cristina siempre suscita muchísima atención, porque, hay que decirlo, también es un personaje y ha llevado, digamos, ha estado al mando de un país, aunque ella no es la que gobierna, digamos, técnicamente, pero es parte de la política, del corazón de la política, si se quiere decir, de Argentina. Así que sí, por supuesto, cuando hablamos de política en Argentina, el kirchnerismo es, yo te diría así como la gran frase o el gran concepto que inmediatamente surge.
Y Alberto Fernández, Catalina, ¿qué se vio de lo que fueron estos 4 años? De Alberto Fernández, bueno, como te comentaba, mucho se ha hablado estos últimos meses de la economía, de cómo esta se ha ido empeorando, se ha ido debilitando lamentablemente en Argentina y claro, la verdad es que tan buenas noticias de parte del gobierno de Alberto Fernández no hemos tenido, para serte bien sincera, pero sí estamos pendientes, ¿no es cierto?, a todas las políticas, a las distintas propuestas, pero el tema de la economía es lo que más hace ruido y más hace eco aquí a la distancia. Catalina, te queremos agradecer por este contacto con nosotros, ha sido muy amable. Bueno, y aquí estamos a la espera, por supuesto, de los resultados. Probablemente volvamos a molestarte en otra oportunidad para hacer un análisis ya con los resultados definidos, ¿no? Muchas gracias. De todas maneras, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien por allá. Gracias, igualmente.